Hola chicos, hoy trabajaremos con la razón de cambio. Nuestro primer ejercicio dice, el lado encuadrado está incrementando a una razón de 5 centímetros por segundo. Encuentre la razón de cambio del área cuando la longitud de un lado es de 10 centímetros. Para eso lo primero que debemos recordar es que estamos hablando de un cuadrado y en nuestro caso el cuadrado tiene un lado que no conocemos x y por lo tanto el área de este cuadrado va a ser x cuadrado porque es, ¿cierto?, la multiplicación de sus lados, ¿ya? Entonces, cuando yo quiero saber cuál es la razón de cambio del área respecto al tiempo, eso va a ser la razón de cambio del área respecto a el lado por cómo varía el lado según el tiempo. Esta variación, ¿cierto? La variación del área respecto al lado corresponde a 2x por la variación de la longitud por el tiempo que nos dijeron que era 5, ¿correcto? Centímetros por segundo. Por lo tanto, la variación del área respecto al tiempo, al reemplazar, va a quedar variación del área respecto al tiempo igual a 10x centímetros por segundo. Pero tenemos otra información. X, ¿cierto? Nos dicen cuál es la razón de cambio cuando el x o el lado del cuadrado es 10 centímetros. Al reemplazar, nosotros lo que obtenemos es lo siguiente. La variación del área respecto al tiempo era 10, ¿cierto? Por 10 centímetros por segundo. Es decir, la variación que estamos buscando va a ser 100 centímetros cuadrados por segundo. ¿Sí? Esa es la variación que nos estaban preguntando en este ejercicio en particular. Veamos una segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta dice, el área de un círculo está incrementando a una razón de 4pi centímetros cuadrados por segundo. Encuentre la razón de cambio del radio cuando este radio es 1/2. Entonces lo que nosotros tenemos que pensar es que como estamos hablando del área, el área de un círculo, sabemos que esto es 2pi por r, ¿sí? Y la variación del radio respecto al tiempo va a ser la variación del área respecto al tiempo por la variación del radio respecto al área, ¿sí? ¿Qué hacemos ahora? Empezamos a determinar las expresiones que conocemos. La variación del área respecto al tiempo dijimos que era 4pi centímetros cuadrados por segundo. Por la variación del radio respecto al área. Esto era 1, ¿cierto? Dividido en 2pi por r. Al reemplazar, ¿cierto? Esto va a quedar de la siguiente forma. dr en dt es igual a 2 dividido en r. Pero el r era 1/2. Quiere decir que queda 4, ¿cierto?
porque al multiplicar queda 2 dividido en 1, dividido en 1 en un medio. Esto va a quedar 4 dividido en 1, eso no se anota. Y al simplificar, las unidades nos queda centímetros dividido por segundo. Por lo tanto, el área, ¿cierto?, se incrementa en una razón de 4 centímetros por segundo. ¿Sí? Veamos un tercer, ¿cierto?, y último ejercicio. Un recipiente tiene una forma de cono circular recto cuyo vértice está hacia abajo. Su altura es de 10 centímetros y el radio de su base es de 15 centímetros. El agua que contiene en él sale con una rapidez constante de 1 milímetro, ¿cierto?, por segundo. Se vierte el agua en el depósito a una razón de C centímetros cúbicos por segundo. Calcular cuál es el valor de C, de modo que el nivel de agua ascienda a 4 metros por segundo en el instante en el que agua tenga una altura de 1 metro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pensar cómo quedaría esta información, ¿ya? Y esta información va a ser así. Ahí tenemos nuestra figura. Estamos armando el cono. Y lo primero que nosotros tenemos claro es que todo esto, esta distancia, que es nuestra altura, ¿cierto?, nos dijeron que eran 10 metros. El diámetro nos dijeron que eran 15. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿cuál va a ser este radio si nuestra altura es h? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es cuál es el volumen, porque ahora vamos a trabajar con el volumen. El volumen de estos cilindros dependen del radio y de la altura. Pi tercio por radio al cuadrado por h. Según la información que nosotros conocemos, ¿cierto? Lo primero que sabemos es que hay una relación, la tradicional relación de los triángulos, ¿cierto? Que hay una equivalencia en donde yo tengo esta altura relacionada con el diámetro, va a tener, ¿cierto?, una proporcionalidad con la altura h relacionada con el radio r. Es decir, cuando yo quiero anotar esa información, le puedo decir 15 es a 10 como el radio es a la altura. ¿De dónde entonces nosotros podemos despejar que R es igual a 15 veces H dividido en 10? Pero esto se puede simplificar. Finalmente podemos decir que el radio es igual a 3H medio. Esa es la primera información que tenemos, que es cierto, la vamos a destacar por aquí para que no se nos olvide. Luego sabemos que el volumen de esta expresión va a quedar ahora solo dependiendo de h, porque era pi tercios por r cuadrado, pero acabamos de decir que el r era 3h medios al cuadrado por h. Es decir, nuestro volumen va a ser 3 al cuadrado, pero con el de abajo se va a simplificar, lo vamos a poner igual, 3 al cuadrado, h cuadrado por h por pi dividido en 3
por 2 al cuadrado. Al resolver esto, ese cuadrado se simplifica con el 3 y matemáticamente nos va a quedar h al cubo pi dividido en 4. Y un 3, ¿cierto? Porque simplificamos solo el cuadrado. Esa es la primera información que tenemos. Luego, la derivada de nuestro volumen respecto a t va a ser la derivada del volumen respecto a h y la derivada de h respecto al tiempo. La derivada del volumen respecto a h, mantenemos constante el 3 pi cuarto y la derivada del h cubo va a ser 3h cuadrado por la derivada de h respecto a dt. Entonces, cuando nosotros decimos la derivada de h respecto de t, ¿cierto? Esto nos va a quedar la siguiente información. dv de t es igual, al simplificar esto va a quedar 9 por la altura que es h cuadrado dividido en 4 por dh en dt. Y dh en dt nos dijeron que era 4. Luego, esta información que va a ser el 4 con el 4 se simplifica, por lo tanto va a ser 9, ¿cierto? 9 pi, ¿sí? Va a ser igual a nuestro c menos 1, ¿correcto? Porque c menos 1, porque nosotros sabemos que ya alcanzó 1 centímetro, entonces todo, ¿cierto? Esta distancia. El 1 que está restando pasa sumando. 9 pi más 1 es igual a nuestro c. Bien, entonces, ¿cierto? Fijarse en el orden. Primero poner las expresiones, las funciones que yo conozco, la relación que hay entre algunos valores. Y luego tenemos que empezar a trabajar con las derivadas asociadas a estas razones de cambio. ¿Ya? Chiquillos, nos vemos en una nueva cápsula. Que estén muy bien.